Bienvenidos a la serie de podcasts La visualización en el trabajo de OPEX Partners. El día de hoy hablaremos la parte 1 de la serie. Hacer visible lo invisible, el verdadero poder de los tableros visuales. Hoy explicaremos la importancia de hacer visible lo que está invisible en el área de trabajo, pero no solo hacerlo visible, asegurarnos que lo que debemos visualizar es realmente lo que importa, para medir el desempeño y estar alineado a los indicadores clave del proceso y de la organización, y de los 7 errores más comunes al diseñar un tablero de métricos. Si caminas por muchas plantas de manufactura temprano por la mañana, verás algo que parece positivo. Las máquinas están funcionando, las personas están ocupadas y la operación ya comenzó el día con movimiento. Todo parece avanzar. Pero después de algunos minutos empiezan a aparecer señales conocidas. Un retraso inesperado. Un problema de calidad. Varias máquinas detenidas. Un supervisor tratando de resolver varias cosas al mismo tiempo. Mantenimiento con varios equipos parados y sin suficientes recursos para atenderlos al mismo tiempo. Y al final del turno alguien dice una frase que se repite en miles de operaciones alrededor del mundo. Hoy fue un día complicado. Lo interesante es que casi nunca fue un problema repentino. La mayoría de esas situaciones comenzaron mucho antes, solo que nadie pudo verlas a tiempo. Ahí es donde comienza la verdadera importancia de los tableros de métricos visuales. Porque el problema en la mayoría de las organizaciones no es la falta de datos. De hecho, hoy existe más información que nunca. Sistemas digitales, reportes automáticos, dashboards corporativos. El problema real es que la información no vive donde ocurre el trabajo, ni aparece en el momento en que se necesita. Y cuando la realidad no es visible, la operación se vuelve reactiva. Los líderes empiezan el día buscando información. Los equipos trabajan basados en percepciones. Las decisiones llegan tarde. Y poco a poco la organización entra en un ciclo donde siempre está reaccionando en lugar de anticiparse. Un tablero visual nace precisamente para romper ese ciclo. No es una herramienta de reporte. No es una pared con gráficas. Es un sistema diseñado para que cualquier persona pueda entender la condición del proceso en cuestión de segundos, simplemente mirando. Cuando un tablero está bien diseñado, no necesita explicación. Habla por sí solo. Muestra claramente cuál era la meta, cuál es el resultado actual y hacia dónde se dirige el desempeño. Los colores indican estabilidad o desviación sin necesidad de reuniones largas. Verde significa que el proceso está bajo control. Amarillo advierte riesgo. Rojo señala una normalidad que requiere atención inmediata. Y algo importante sucede cuando los problemas se vuelven visibles, dejan de esconderse. En muchas culturas operativas el rojo genera incomodidad, porque durante años los problemas se asociaron con culpa. Pero en organizaciones maduras ocurre lo contrario. El rojo se vuelve valioso, porque representa aprendizaje temprano. Un problema visible hoy evita una crisis mañana. Por eso los tableros visuales viven en el Gemba, en el lugar donde ocurre el trabajo. No en oficinas, no en presentaciones ejecutivas, no en sistemas que requieren acceso o interpretación. Viven junto a las personas que pueden actuar de inmediato. Ahí es donde el tablero deja de ser información y se convierte en acción. Todos los días, los equipos se reúnen frente a él durante unos minutos. No para analizar profundamente ni para justificar resultados. La conversación es simple y directa, que está fuera de meta, ¿qué haremos hoy y quién es responsable? Esa rutina diaria parece pequeña, pero transforma por completo la operación. Porque sin darse cuenta, la organización comienza a desarrollar disciplina operativa. Los problemas ya no esperan al cierre mensual. Aparecen temprano. Las decisiones se toman rápido. Las escalaciones son claras. Y algo cambia en el liderazgo. El líder deja de apagar incendios. En lugar de reaccionar constantemente, empieza a observar patrones, verificar estándares y desarrollar el sistema que previene fallas. Aquí es donde los tableros visuales se conectan profundamente con el trabajo estándar del líder,
con TPM y con sistemas Andon. Cuando una máquina presenta una anormalidad, el Andon la hace visible de inmediato. Cuando TPM madura, las pérdidas dejan de esconderse y aparecen reflejadas en indicadores claros. Cuando el liderazgo sigue rutinas estandarizadas, el tablero se alimenta con hechos reales del Gemba. Todo comienza a conectarse. El tablero se convierte en el espejo del sistema productivo. Y cuando ese espejo funciona correctamente, algo sorprendente ocurre, la operación se vuelve predecible. Las sorpresas disminuyen. Los equipos trabajan con mayor claridad. Las reuniones se acortan. Las decisiones mejoran. Y entonces aparecen resultados que muchas organizaciones buscan durante años: menos scrap, menos tiempo muerto, mejor cumplimiento al cliente y operaciones financieramente más estables. No porque alguien lanzó un gran proyecto, sino porque la organización empezó a ver claramente su realidad todos los días. Tal vez el cambio más profundo no es técnico, sino cultural. Cuando las personas pueden ver cómo impacta su trabajo en el resultado diario, el compromiso cambia. El operador entiende su contribución. El supervisor deja de trabajar bajo presión constante. La dirección deja de descubrir problemas demasiado tarde. El lugar de trabajo comienza a autoexplicarse. Y ese es el verdadero propósito de un tablero visual. No mostrar solo números, sino hacer visible la verdad operativa para que la mejora continua ocurra de manera natural. Porque las organizaciones industriales rara vez fallan por falta de esfuerzo. Fallan cuando la complejidad crece más rápido que su capacidad de entender lo que está pasando. Los tableros visuales reducen esa complejidad. Crean claridad. Generan disciplina. Construyen estabilidad. Y cuando la estabilidad aparece, el crecimiento deja de ser accidental y se vuelve repetible. Al final, la transformación operacional no comienza con tecnología ni con grandes inversiones. Comienza cuando todos, desde el operador hasta la dirección, pueden mirar el proceso y entender exactamente qué está sucediendo. Porque en excelencia operacional, el primer paso para mejorar siempre es el mismo: hacer visible lo invisible. En muchas áreas de manufactura ocurre algo curioso. Los tableros están llenos de indicadores. Hay gráficas, números, porcentajes, colores, todo parece profesional. Pero el líder, supervisor y dirección deben hacerse la siguiente pregunta: ¿estos indicadores realmente nos están ayudando a mejorar? Y muchas veces la respuesta es no. Porque tener KPIs no significa tener dirección. Y medir resultados no significa gestionar el proceso. El verdadero desafío no es construir un tablero SQDCPM. El desafío es diseñar indicadores que conecten el trabajo diario con los objetivos reales del negocio. Todo comienza con un error muy común: empezar diseñando el tablero antes de definir el propósito. Muchas organizaciones seleccionan indicadores porque siempre se han usado, porque otras plantas los tienen o porque el sistema los genera automáticamente. Pero un KPI efectivo no nace del sistema, nace de una necesidad operacional. Antes de hablar de métricos, debemos responder una pregunta fundamental. ¿Qué debe lograr esta área todos los días para que la operación tenga éxito? Esa pregunta cambia todo. Porque los indicadores en piso no son números aislados, son traducciones visibles de objetivos estratégicos. Si la empresa necesita entregas confiables, el área debe medir cumplimiento al plan, el nivel de stock en producto terminado contra la meta establecida. Si el negocio pierde dinero por scrap, los resultados en calidad deben volverse visible cada hora. Si la baja utilización limita la capacidad, la disponibilidad del equipo se vuelve crítica y debe medirse continuamente. Los indicadores correctos aparecen cuando entendemos qué resultados necesitan proteger el proceso. Aquí es donde entra la lógica del tablero SQDCPM. Seguridad, calidad, entrega, costo, personas y mantenimiento no son categorías decorativas. Son las condiciones necesarias para que una operación sea estable. Diseñar el tablero significa preguntarse, dentro de cada categoría:
¿Qué comportamiento del proceso debemos controlar cada hora, día a día, para evitar fallas futuras? Por ejemplo, en seguridad no basta con mostrar accidentes mensuales. Eso solo es medir las consecuencias. Un indicador visual correcto muestra condiciones preventivas, entrenamiento, procedimientos de seguridad, revisiones diarias, auditorías realizadas, riesgos detectados con acciones erradas. En calidad, muchas áreas solo muestran scrap acumulado. Pero el scrap ya ocurrió. Un mejor indicador puede ser First Pass Yield o defectos ocurridos en la fuente, porque permiten actuar antes de que el desperdicio crezca. En entrega, el KPI correcto no es únicamente producción total del día. Es el cumplimiento hora por hora contra el plan, porque revela desviaciones cuando todavía pueden corregirse. El principio es simple pero poderoso. Un buen KPI permite actuar hoy. Un mal KPI solo explica resultados de ayer. Diseñar KPIs también implica entender la diferencia entre indicadores de resultado y de proceso. Los indicadores de resultado muestran lo que ya pasó, OE mensual, costo total, cumplimiento del mes. Son importantes para dirección, pero demasiado tardíos para la operación diaria. Los indicadores de proceso muestran si el sistema está funcionando ahora mismo. Microparos, adherencia al estándar, cumplimiento del ritmo TACT, calidad en la primera pasada. El tablero SQDCPM del área debe enfocarse principalmente en indicadores de proceso, porque ahí es donde el equipo tiene el control real. Otro punto crítico es asegurar alineación. Cada KPI del tablero debe responder a un objetivo superior. Si un indicador no puede conectarse claramente con seguridad, cliente, productividad o estabilidad financiera, probablemente no pertenece al tablero. Un tablero saturado crea confusión. Un tablero enfocado crea acción. Por eso existe una regla práctica en operaciones de clase mundial: menos indicadores, pero los más relevantes para el negocio. Cada métrico debe responder 3 preguntas visibles. ¿Cuál es la meta? ¿Dónde estamos en este momento? ¿La tendencia es de mejora o peor? Si falta una de esas 3, el indicador pierde capacidad de dirección. Pero diseñar indicadores correctos no es suficiente. El verdadero reto es integrarlos al trabajo diario. El KPI debe influir el comportamiento de todo equipo operativo. Cuando un indicador cambia a rojo, debe provocar conversación inmediata. Debe generar asignación de acción y responsabilidad. Debe activar solución a los problemas. Si el tablero no cambia la forma en que las personas actúan, entonces solo está mostrando información. La visualidad existe para modificar decisiones. Aquí aparece una señal clara de que el tablero SQDCPM está bien diseñado. Durante la reunión diaria, el equipo casi no necesita explicaciones largas. Las desviaciones son evidentes. Las prioridades del día aparecen naturalmente. El tablero guía la conversación. El supervisor ya no pregunta qué revisar primero. El tablero lo indica. La operación comienza a alinearse sin esfuerzo adicional. Y algo interesante sucede cuando los KPIs correctos están visibles de forma consistente. La organización empieza a anticiparse. Los problemas dejan de aparecer como sorpresas. Las tendencias muestran riesgos antes de que impacten al cliente. El equipo desarrolla sensibilidad operacional. Empiezan a ver pequeñas desviaciones que antes pasaban desapercibidas. Ese es el momento donde la gestión visual madura. Al final, diseñar KPIs no es un ejercicio técnico. Es un ejercicio de liderazgo. Significa decidir qué es realmente importante para el éxito del área y hacerlo visible cada hora, todos los días. Porque lo que se mide guía la atención. Y aquello a lo que prestamos atención, termina definiendo el desempeño. Un tablero SQDCPM bien diseñado no solo muestra resultados. Alinea objetivos, dirige comportamientos y convierte la estrategia en acciones visibles en el piso de producción. Y cuando eso ocurre, la operación deja de trabajar reaccionando al pasado, y comienza a construir el futuro turno a turno. Porque en excelencia operacional,
los indicadores correctos no solo miden el desempeño, lo crean. Ahora cubriremos los 7 errores más comunes al diseñar KPIs de manufactura. Y por qué mantienen a las operaciones en modo reactivo. Si observamos la mayoría de las operaciones industriales, encontraremos algo que parece contradictorio. Las empresas tienen indicadores. Tienen reportes. Tienen dashboards digitales. Tienen reuniones de seguimiento. Y aún así, los problemas siguen apareciendo todos los días. Retrasos inesperados. Variaciones en calidad. Sobrecarga en mantenimiento. Urgencias constantes. Entonces surge una pregunta incómoda. Si estamos midiendo tanto, ¿por qué seguimos reaccionando? La respuesta suele ser simple, aunque difícil de aceptar. No es que falten indicadores. Es que muchas veces estamos midiendo las cosas equivocadas o midiéndolas de la manera incorrecta. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes al diseñar KPIs en manufactura, errores que silenciosamente empujan a las organizaciones a vivir en modo reactivo. El primer error es medir solo resultados finales. Muchas áreas muestran indicadores mensuales, OE del mes, costo acumulado, productividad global. El problema es que esos números son globales y llegan demasiado tarde. Cuando el indicador muestra rojo, el evento ya ocurrió. El scrap ya se generó. El retraso ya impactó al cliente. Los indicadores de resultados globales explican el pasado, pero no permiten controlar el presente. Las operaciones de alto desempeño cambian el enfoque hacia indicadores de proceso, aquellos que muestran si el sistema está funcionando ahora mismo. Porque solo aquello que puede corregirse cada hora puede mejorar el resultado del día. El segundo error es confundir cantidad de indicadores con control. Algunas áreas tienen tableros llenos de gráficas. 10, 15, 20 métricos distintos. Todo parece completo, pero nadie sabe realmente dónde enfocar la atención. Cuando todo es importante, nada es prioritario. Un buen tablero no busca medir todo. Busca hacer visible lo crítico. Los equipos necesitan claridad, no saturación de información. Menos indicadores, pero conectados directamente con el desempeño real del proceso. El tercer error es diseñar KPIs lejos del Gemba. Muchas veces los indicadores se definen en salas de juntas, basados en reportes corporativos o estructuras financieras. Pero el equipo operativo no puede influir directamente en ellos. Cuando las personas sienten que no pueden impactar un indicador, dejan de usarlo como guía diaria. Un KPI efectivo debe estar conectado con acciones que el equipo pueda ejecutar dentro de su área de influencia. Si el operador no puede influirlo, no es un KPI operativo, es solo un reporte. El cuarto error es medir consecuencias en lugar de condiciones. Mostrar accidentes mensuales no previene accidentes. Mostrar scrap acumulado no previene defectos. Los indicadores más poderosos no muestran lo que salió mal, sino las condiciones que anticipan que algo podría salir mal. Cuando medimos condiciones, comenzamos a prevenir en lugar de reaccionar. El quinto error es no conectar los KPIs con objetivos estratégicos. A veces los tableros existen, pero nadie puede explicar cómo contribuyen al negocio. Un indicador debe responder claramente: ¿qué objetivo protege al cliente, la seguridad, el flujo, la rentabilidad, la estabilidad operacional? Cuando los KPIs no tienen propósito estratégico, las reuniones se convierten en revisiones mecánicas sin dirección real. El sexto error es olvidar la tendencia. Un número aislado no cuenta una historia. Un resultado puede verse aceptable hoy, pero si la tendencia muestra deterioro, el problema ya comenzó. Las organizaciones maduras no solo observan el punto actual, observan el comportamiento del proceso a lo largo del tiempo. La tendencia convierte datos en entendimiento. Y el entendimiento permite anticipación. El séptimo error, y posiblemente el más crítico, es tener indicadores que no generan acción. Este es el punto donde muchos sistemas fallan. El tablero muestra rojo, y nada cambia.
No hay responsable visible. No hay acción definida. No hay seguimiento. Cuando un KPI no provoca una decisión inmediata, pierde su propósito. El valor del indicador no está en el número, sino en el comportamiento que genera. Muchas gracias por su atención. Este es el primero de 10 capítulos, donde cubriremos todo lo importante para una visualización y gestión efectiva de las operaciones. En el siguiente podcast, hablaremos de lo relevante que es un tablero de indicadores SDQ-CPM para un supervisor, y cómo le debe ayudar a gestionar de manera efectiva su trabajo diario.